Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, en nuestro programa de discusión y debate aquí en Radio Monumental, un programa que busca precisamente establecer las tendencias de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. De temas duros le llamamos nosotros, son temas actuales que generan un análisis para lograr marcar tendencias. Lo que queremos hacer es brindarles a ustedes la mayor cantidad de elementos de juicio para que usted se forme una opinión independiente de lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Hoy vamos a hablar sobre el estado de la red vial nacional y cantonal, pero antes voy a pedirle a Cristian si podemos localizar a Laura Ávila, que está esperando al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el nuevo Museo de Jade, para que nos cuenten. Se terminó la conferencia de prensa entre el canciller y el secretario general de la ONU hace unos 40 minutos. Entiendo que están almorzando y que Ban Ki-moon se dirigirá próximamente entonces a el Museo de Jade, que queda ahí muy cerca, para el almuerzo, para después del almuerzo una reunión con indígenas. Voy a ver si Laura nos puede dar por lo menos un adelanto de lo que ocurrirá en el Museo de Jade. Bueno, no ha llegado, sigue almorzando, supongo. Ban Ki-moon no ha llegado al museo, entonces más tarde vamos a ir hasta el Museo de Jade, porque en este instante está almorzando el secretario general de la ONU. Entonces, vamos a ver qué me dicen en producción. Bueno, ya casi interesante lo que ha dicho Ban Ki-moon. Por supuesto, todo el mundo le ha preguntado sobre Gaza, que indiscutiblemente es el tema principal mundial que acapara las portadas, y por supuesto, estando el secretario general de la ONU aquí, pues todo el mundo le pregunta sobre Gaza. En los análisis que tuvimos al mediodía, uno de Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato en Washington, nos decía que a él le llama la atención, ¿verdad?, que Ban Ki-moon esté aquí y no en Medio Oriente. Pero bueno, Laura Ávila, entiendo que la actividad no ha iniciado. Laura, solo quería preguntarte cómo se preparan en el Museo de Jade para recibir a Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU. Laura, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Randall y estimados oyentes. Comentarles que el encuentro que se tenía programado, o que está programado para estas horas de la tarde aquí en el nuevo Museo de Jade en San José, va a ser privada, de forma privada. No están dejando ingresar a la prensa. Nos están comentando que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y toda la comitiva de gobierno y la comitiva que viene de la Organización de las Naciones Unidas entrará por el sótano y se reunirá de forma privada con los integrantes de estas agrupaciones indígenas. Estamos, pues yo estoy aquí esperando para ver si se ve algún tipo de movimiento, pero lo que nos indican es que no van a dejar hacer ingreso de la prensa. Incluso el museo tiene un anuncio de que informa de que el día 30 de julio cerrará a las 2 de la tarde. Y bueno, esto ha sido parte del recorrido que ha realizado el día de hoy el secretario general de la ONU, que llegó pasadas las 9 de la mañana de este miércoles a base 2 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Comentarles que hizo un llamado en contra de los ataques que se están realizando en la franja de Gaza, ya que manifestó que los ataques que se están realizando son injustificados. Dio pues unas cifras importantes: más de 140,000 personas refugiadas, 6,000 heridos y más de 1,000 personas han fallecido en los ataques que el Estado de Israel ha estado realizando en la franja de Gaza durante los últimos días. Y el máximo representante de la Organización de las Naciones Unidas también resaltó el papel de Costa Rica como un país símbolo de la paz y la seguridad. También ha hecho otras observaciones. Estuvo haciendo un recorrido en bicicleta en los alrededores
de la Cancillería y expuso los pilares con lo que debe seguir, o los que deben seguir más bien todos los países de Latinoamérica en busca de la paz. Señaló varios de ellos y el primero es la justicia en derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible. El secretario general dijo que en estos pilares se deben enfocar los esfuerzos. Además agregó que Costa Rica es un país que tiene un sistema independiente en el que se promueve la igualdad de género y lo necesario para reconocer los derechos humanos. El líder de las Naciones Unidas también comentó que los países deben garantizar que los pueblos indígenas sean consultados en el uso de los recursos naturales y el desarrollo de proyectos de infraestructura en sus territorios, y esa podría ser más bien la línea en la que estará conversando el líder de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a esto de las 2 de la tarde con los miembros de las organizaciones indígenas costarricenses. De igual forma, Moon consideró que sus personas deben de ser involucradas en la toma de decisiones de desarrollo y cambio climático. Y bueno, estas fueron parte de las declaraciones que brindó durante una conferencia magistral que se realizó esta mañana en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Los Yoses. Randall, comentarle que bueno, estamos aquí a la espera en el Museo de Jade a ver si podemos apreciar algún movimiento, pero la situación es que no nos están dejando ingresar ya que el encuentro será privado. Gracias, Laura, por la información sobre esta actividad de Ban Ki-moon. Vamos a esperar para ver si es privado, de ahí no queda otra. Digamos, yo entiendo el atropello con el que se manejó la confirmación de la visita, porque en la reunión de coordinación nos decía que esta actividad con los indígenas iba a ser pública, así es que bueno, aunque en la agenda oficial dice que es privada, pero bueno. Gracias, Laura. Vamos a entrar con el tema de fondo. La semana antepasada hablábamos de la situación de la Red Vial Nacional. No nos pudo acompañar ningún representante de la ANAME, que son expertos muy respetados sobre la situación de la Red Vial, porque el director del programa de transportes PITRA, Luis Guillermo Loría, ya le puse grado presidencial, estaba fuera del país. Y tuve el honor de compartir la semana pasada una mesa redonda con don Luis Guillermo, donde presentó los datos más recientes que datan de hace algunos meses sobre el estado de la red vial, y yo me quedé de verdad con el pelo parado de la situación en muchas carreteras, y hoy le he pedido a él que nos acompañe para ir paso a paso señalando cuál es la situación de la red vial nacional y la cantonal, y además quiero abrir la línea telefónica por si alguien quiere preguntar particularmente el estado de las vías de su lugar donde usted vive. Sé que Luis Guillermo nos ayudará también a saber cómo está por esa región, pero siempre, como es normal en Matices, vamos a hacer un boceto, que es un estado de situación que nos hace Isel Martínez sobre este tema, y regresamos a discutir el tema de fondo. Son las 2:11 de la tarde. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. En relación al estado de la red vial nacional, hay datos muy importantes. Costa Rica se compone de cerca de 36.000 kilómetros, la cual es atendida tanto por municipalidades como por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Actualmente los municipios se encargan aproximadamente del 80% de la red vial, lo que representa 28.000 kilómetros. Registros del mes de septiembre anterior señalan que más de 24.000 kilómetros de infraestructura de carreteras son de lastre y tierra. Incluso el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la ANAME, de la Universidad de Costa Rica, advirtió que para el 2020 cerca del 25% de la red vial nacional tendría que reconstruirse. Cabe destacar que la ANAME es una entidad académica que pertenece a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. La Ley 8114 y su reforma le otorga a la Universidad de Costa Rica, a través de la institución, la competencia de fiscalizar la infraestructura pública. Precisamente hoy en Matices le daremos algunos tonos importantes sobre el verdadero estado de la red vial nacional, a partir de los estudios de la ANAME. Son las 2:12 p.m. Gracias a Sebastián Zúñiga, quien dice sintonizado de una. A mí me gusta mucho la historia de Sebastián, porque Sebastián no es un oyente regular de Matices. Ayer, cuando estábamos hablando de la línea muy delgada entre la disciplina y la falta de respeto, producto del caso Pinto y de la telenovela, como se le ha llamado, Sebastián dijo:
es la primera vez que oigo Matices y seguiré oyendo Matices, así es que gracias, Sebastián, por estar con nosotros, y a las personas que nos han pedido una copia también en internet del programa del lunes, donde analizamos con 2 expertos la Primera Guerra Mundial, donde muchos aprendimos muchísimo de lo que pasó en esa Primera Guerra. Pero bueno, entrando en materia, voy a escoger el micrófono, aquel de allá. Don Luis Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Don Luis Guillermo Loría, director de Pitra de la NAME, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall, y a todos los radioescuchas. Muy contento de volver al programa Matices. Gracias. Es muy poco común, Luis Guillermo, que tengamos un solo invitado para hablar de un tema. Sin embargo, la situación de la red vial y los detalles o los datos que yo vi esta semana de un informe que no es nuevo, ¿verdad?, pero que se mantienen los datos, da para el programa entero, ¿verdad? Y entonces yo intento que Matices sea muy didáctico, donde no solo entendamos, digamos, el conflicto que hay en los temas, sino que aprendamos de los temas. En Costa Rica hay 2 grandes redes viales, ¿verdad? La red vial nacional, nada más si me ayudas un poco, y la red vial cantonal. Imaginémonos el tamaño de ambas. Sí, Costa Rica es un país que tiene muchísimas carreteras. Nosotros siempre lo hemos reconocido. Hay una labor de nuestros abuelos, allá por los años 40, 50, principios de los 60, donde metieron caminos por todo lado. O sea, Costa Rica es un país donde a través de tierra uno puede llegar a cualquier parte del país, por recóndita que sea. Sí. Tenemos 35,000 kilómetros de red vial municipal y 5,000 kilómetros de red vial nacional pavimentada, ¿verdad? Además tenemos unos 3,000... Repetime ese último dato, perdón. Son unos 35,000 kilómetros de red vial municipal. Ajá. Que dependen de las municipalidades. Que dependen de las munis. De esos 3,000 son pavimentados. El 10%. Ajá. Y de red vial nacional son 5,000 pavimentados y 3,000 en lastre. Que esos son los que dependen directamente del MOP y del CONAVI. 25% más o menos. Sí, más o menos. Ok, entonces, tal vez uno por importancia estratégica normalmente tiende a irse a la red vial nacional, pero la más numerosa, digamos, la que más caminos abarca es la red vial municipal. Entonces te voy a pedir que empecemos por la red vial municipal. 35,000 kilómetros con 3,000 pavimentados. Significa que un 90% de la red vial municipal no está pavimentada. Exacto, Guillermo. Son caminos de lastre, son vías terciarias, que son caminos que se llaman caminos de penetración, para entrar en la montaña, para entrar para comunicar zonas. Y la dinámica de esa red tiene algunos aspectos interesantes. En general, aún la red pavimentada, la red municipal está en muy mal estado. Nosotros no la tenemos mapeada toda, pero sí hemos hecho inventarios completos tenemos convenios con 35 municipios, y de esos 35 municipios hemos mapeado bien unos 12 cantones por todo el país, rurales y urbanos. Y nos encontramos que, por ejemplo, en buen estado estará el 5% de la pavimentada y todo lo demás está en pésimo estado, lo cual es altamente preocupante, ¿verdad? Porque muchas veces las decisiones que se toman para intervenir la red vial, y podemos hablar luego, por ejemplo, del PIF cantonal, ¿verdad?, del crédito para mejorar la red del cantonal, se invierte como en pequeños proyectitos que no suman. Ni tampoco hay concepciones territoriales, ¿verdad? A veces los cantones tienen redes viales muy pequeñas, algunos, por ejemplo en Heredia, muy fraccionados. Entonces, un proyecto de un cantón, un proyecto del otro, pero en general no suman para mejorar el estado de la red vial, en general. Ni siquiera apostamos por corredores intercantonales, ¿verdad? Sí. Que sean corredores que estén administrados por municipios, que conecten puntos neurálgicos del interés de cada región. Mira, es que ahora que hablabas de este tema, me imaginaba un sector de Cartago, tal vez el sector más de Cartago, que es Tucurrique hacia Pejivalle, ¿verdad? Pejivalle de Jiménez, no es de Tucurrique. Y ahí hay una división clarísima, ¿verdad? Vos vas para Pejivalle, vas en Tucurrique con una calle absolutamente asfaltada, donde se acaba Tucurrique, exactamente, digamos, en el lugar que se acaba Tucurrique, cambias a lastre. Claro. Y ahí y ya jamás volviste a ver asfalto, sí, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo no se hablan entre ellas las municipalidades para crear un corredor precisamente entre cantones para que eso no pase? Nosotros conocemos escasísimos ejemplos de que haya coordinación. Incluso hay casos muy famosos, ¿verdad?, que hay un problema entre dos municipios por un puente. Sí. Muchas alcantarillas funcionan casi como puentes, y de repente colapsó la alcantarilla y ninguno de los dos decide a cuál le toca reparar el problema. Y es bueno que lo sepan. El único caso que conocemos así bonito, reciente, es el de Oriamuno y Guapiles, ¿verdad?
Porque, Pocosí, en este caso, porque están tratando de hacer una carretera que pegue Oriamuno con Guapiles por detrás del volcán Irazú. Una carretera de 13 kilómetros, que es muy poquito realmente, y evitaría a mucha gente, mucho productor, tener que usar la ruta 32. Además debe tener unos paisajes lindísimos, sí. Lindísimos. Bueno, en este tema de la red vial cantonal, también uno se pregunta sobre la forma de darle mantenimiento, ¿verdad? Porque como hay municipalidades enormes, hay municipalidades chiquititas y que no tienen dinero. Supongo que la de San José es la que más dinero tiene, producto de los impuestos que cobra, pero normalmente mientras más nos alejamos y nos acercamos a las zonas fronterizas, las municipalidades no tienen dinero para darle mantenimiento a estas vías. Sí, en general hay municipios que tienen redes viales gigantescas. Por ejemplo, le pongo un caso como el de Grecia, no parece. Estamos hablando me parece que eran como 1000 kilómetros de red vial. Turrialba, Limón, Pocosí y San Carlos son municipalidades que tienen miles de kilómetros de red vial que tienen que mantener. Nosotros no podemos convertir toda la red vial ponerle mezcla asfáltico concreto, porque es demasiado caro. Pero igual un camino en lastre sí puede mantenerse bien a lo largo del año y soportar las inclemencias del tiempo si está bien diseñado durante algún tiempo, lo que nosotros en pavimento llamamos un pavimento de bajo volumen. Por ejemplo, Estados Unidos tiene grandísima experiencia en eso. Nosotros los hemos traído, por cierto, el mayor experto del mundo en ese tema, unas 10 veces a la NANA. Sí, se llama Gordon Keller. Que en caminos de penetración, en zonas boscosas, mantienen el camino abierto en época de invierno con nieve o en época de verano, donde hay altísimas temperaturas. Hay algo también importante, Randall, que es bueno que la gente sepa. Se dice que usted tiene calidad de vida si usted está a 30 minutos de un camino secundario. Si no, su vida se complica mucho, porque si usted lo picó una culebra, se cortó una vena y está sangrando mucho, o ocupa sacar un producto de una zona agrícola, o quiere ir a la escuela, o quiere ir al colegio, si usted no está a 30 minutos de un camino secundario, su vida no tiene una calidad de vida adecuada. Un camino secundario es un camino asfaltado, o en concreto. O un camino, o puede ser en lastre, pero bien mantenido, ¿verdad? Con sus cunetas, con sus drenajes, donde usted pueda movilizarse sin problema la mayor parte del año, que sea alguna quebrada o algo así, hay un puente. Nosotros tenemos mucha gente que ya está empezando a vivir lejos de estas condiciones, a pesar de la multiplicidad de caminos que nosotros tenemos, y muchos de esos caminos mal aprovechados. Yo, ahora que usted decía un ejemplo, yo le doy otro. Por ejemplo, entre la zona de Los Santos y Quepos, o la zona de Los Santos y Manuel Antonio, usted puede llegar en 2-3 horas. Nada cuesta que entre municipios se pongan de acuerdo, mejorarle un poquito las condiciones a esos caminos, y bajamos el tiempo de viaje, digamos, a hora y media. Si se pone una autopista, en 1 hora está, pero no aspiremos a una autopista, aspiremos a un caminito en mejor estado. Sería magnífico, porque ya toda la gente de esa zona no tendría que buscar las carreteras principales para llegar a un sitio tan al sur como lo es Manuel Antonio o Quepos. Y por dentro se llega perfectamente. Por ejemplo, estamos por hacer una girita porque yo quiero conocer personalmente el camino entre Santa María de Dota y Manuel Antonio, que son unas 3 horas en este momento. Sí, y que además ayudaría porque la gente, si escoge ese camino para ir, tiraría el comercio para arriba. A mí me llama la atención Caldera, por ejemplo. Antes de que pasara por ahí, digamos, antes de que terminara en Caldera la autopista, nadie iba a Caldera nunca. Turísticamente nadie iba a Caldera. Ahora hay restaurantes, hay ventacopos, hay cuidacarros, hay un montón de cosas en estos sectores. En el tema vos decías, no cuesta nada que algunas municipalidades se pongan de acuerdo. Sin embargo, ¿cómo funciona esto, Luis Guillermo? ¿El MOP le transfiere a las municipalidades algún monto para mantenimiento de la red vial cantonal? ¿Algún monto del impuesto único a los combustibles va a las municipalidades? ¿Con qué mantienen la red vial cantonal? Sí, en este momento el 25% del impuesto a los combustibles va a los municipios. Ahí hay mucho problema por subejecución, porque muchas de las municipalidades no ejecutan el dinero. No tienen cómo formar proyectos, digamos, competentes desde el punto de vista de ingeniería, y en eso, pues bueno, entramos muchas instituciones, nosotros, el IFAM, el mismo MOP, Dinadeco, ¿verdad? Hay muchas instituciones que tratan de apoyar en esto, pero sí
sí hay recursos, no el suficiente. Y no, pero es el 25% del impuesto, es un montón de plata. Es un montón de dinero. En algunos municipios estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? Que podrían, si se gestara adecuadamente el dinero, podría empezar a sumar. El problema es que se disgrega tanto, se atomiza tanto el dinero, que al final uno entiende que hay un problema en una alcantarilla, que hay un problema en un puentecito. Entonces nos empezamos a fijar en ese montón de pequeños problemas y no se piensa, por ejemplo, que si varias municipalidades se unen y forman un corredor, mejoran la economía, atraen dinero y recursos que podrían ayudar a solucionar esos problemas más pequeñitos. Claro. Ahora el dinero en general se atomiza tanto que uno no ve que lo que llamamos también ingeniería vial, que el patrimonio vial nacional, que ahorita vamos a hablar, o el municipal realmente mejore, a pesar de que le estamos metiendo plata como el saco roto a las carreteras todos los años. Bueno, el 25% del impuesto único a los combustibles es absolutamente un montón de plata. Vos decías, si se gestara bien, viéndolo desde afuera y siendo la ANAME, la institución respetada que es Luis Guillermo, ¿qué mejorarías vos bueno, primero, antes de qué mejorarías, cómo se gestiona? Porque uno no tiene idea desde afuera dónde compran los municipios el asfalto, ¿verdad? Si cada municipalidad lo compra por aparte, si usa las mismas empresas constructoras que usan el MOP, ¿cómo se gestiona el mantenimiento de la red vial cantonal? Bueno, el dinero, el que utilicen, sea de impuestos o del impuesto único a los combustibles, habitualmente sacan licitaciones y sacan contratos, algunos a las mismas empresas grandes, depende de la cantidad del proyecto. Nosotros desde la ANAME creemos que tanto, y lo podemos hablar en algún momento, el mantenimiento de cosas pequeñas de red nacional o ciertas cosas municipales la puedan hacer empresas locales, y eso ha dado mucho resultado en Paraguay, en Uruguay. Entonces sale a licitación. El problema es que muchas veces los controles no son adecuados. Yo recuerdo un alcalde muy cercano a la ANAME, no voy a decir de qué municipio, pero nos decía, vea, es que pagué a hacer este trabajo y a los 6 meses ya estaba lleno de huecos, ¿qué hago? Entonces nosotros le dijimos, bueno, no, muy sencillo, ¿tiene algún control de obra? Tenía su inspector, tenía su laboratorio. No tenía nada. No hay nada que hacer, esa platita se perdió. Porque habitualmente en eso los municipios son muy débiles en tener control de obras estricto, que un inspector de campo, que una bitácora de obra, que registros de cantidades. Sí. En eso fallan mucho y nosotros apoyamos, y no hay que negarlo, la dirección de obra municipal del MOP también apoya muchísimo. Pero es muy, voy a decir una frase muy tica, son muy pollos en las municipalidades, porque a uno le llama la atención, si al MOP le meten 10 con hueco en proyectos enormes, ¿verdad? Siendo el MOP el ente rector, ¿cuántos 10 con hueco le meten a las municipalidades? Sí, desgraciadamente muchas municipalidades son muy débiles para atender, y hay que reconocer algo, que a veces al tico se nos va de la magnitud de las cosas. Cualquier proyecto vial cuesta millones de dólares. Digamos, reconstruir un kilómetro reconstruido de mezcla asfáltica cuesta, digamos, entre $300,000 hasta $1,000,000 el carril. Entonces es un montón de plata y hay que cuidarla. Hay que ser muy estrictos. Nosotros hemos sido muy abiertos, ¿verdad? Muy parcos en hacer ese tipo de controles. Sí. Bueno, y además hay municipalidades que tienen una gestión en general muy fuerte y otras que no. ¿Dónde consiguen el asfalto? Porque me decía la licitación para la construcción de las rutas, pero el asfalto, ¿dónde se compra? Hay varias formas de hacerlo. Ellos o pueden licitar ya el producto terminado. ¿Quiere ser más caro? Sí, o podrían comprarlo a Recope y ellos hacer la mezcla. Sí, con alguna empresa, porque las plantas asfálticas requieren, o sea, no es cualquiera el que las tiene. Ahora, el MOP ha comprado 3 plantas asfálticas grandes en los últimos años, que la idea es que trabajen para municipios. Recope también regala asfalto, dona asfalto, que en eso también ha habido problemas. A nosotros una vez nos llamaron de la corte, porque no sé, o sea, lo que se había puesto no coincidía con el volumen. Yo recuerdo. ¿Verdad? Hay una investigación del Ministerio Público, exacto, de la Fiscalía de Probidad sobre en qué se usaba. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros encontramos problemas, pero igual para eso están los órganos fiscalizadores. Yo le digo que nosotros tenemos convenio con 35 municipios y muchos no nos han querido aceptar precisamente porque les da miedo. Cuando nosotros realmente en los municipios somos más profesores universitarios, digamos, tratamos de enseñar más que fiscalizar necesariamente. Le digo que la Municipalidad de San José hasta hace 6 meses, después de 10 años de estar tocando la puerta, nos está dando chance de firmar un convenio con nosotros en el tema de carreteras.
Bueno, y yo no sé si está bien planteada esta pregunta, porque te iba a preguntar que cuál región del país tiene un mejor mantenimiento de la red vial cantonal. Lo que pasa es que hay tantas municipalidades juntas, digamos, que uno puede decir, no sé, Grecia tiene muy bueno y el Naranjo tiene muy malo. ¿Hay alguna región que se caracterice por un buen mantenimiento de la red vial cantonal? Hay dos ejemplos que nosotros siempre sacamos en nuestros cursos y en nuestros informes que han funcionado muy bien por trabajo a la par nuestra. Uno es Carrillo, en Guanacaste, una municipalidad rural que tomó todo su plan de gestión con base en un trabajo de la NAMI. Entonces el alcalde, y no sé cuántos alcaldes más han habido desde que hicimos el estudio, dijo, voy a seguir estas recomendaciones. Y Belén, en Heredia, ¿verdad? Sí, Belén que pues sí es ejemplar en muchas cosas. Exacto, el alcalde de Belén y todo su grupo de trabajo han sido muy abiertos a seguir nuestras recomendaciones. En casos recientes, Grecia está orquestando todo un plan de inversión que ha sido también gestado por nosotros, porque la gestión de carreteras implica hacer inventarios, conocer cómo está su red vial, cuánto dinero dispone, priorización, que es algo que a los ticos nos cuesta mucho entender, porque todos queremos que el hueco que tenemos al frente de la casa sea reparado, pero muchas veces no se puede. Un plan de gestión le dice, bueno, no te puedo arreglar el hueco este año, pero dentro de 4 años vuelvo y con base en toda esta otra inversión que hice, ya voy a tener dinero para entrarle al tuyo. Claro, o uno le dice, es que me urge más el que está frente a la escuela. Exactamente. Eso es parte de lo que es gestión de activos viales. Nos dice Stuart Marín Bravo en Twitter, llegué tarde, estaba en reunión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la situación, Stuart, que todos los días oye matices, iba invicto, hoy le agarró tarde, de la red vial nacional, cantonal y nacional, con Luis Guillermo Loría. Dice Frank Álvarez, somos increíbles, al hablar impresiona que todo está bajo control y en la realidad pasan años sin ni una carretera nueva en el país. Dice Eric Blum que Moravia es una de las municipalidades que subejecuta. Yo creo que la mayoría subejecuta, ¿verdad? La mayoría, sí. Y eso en español significa que hay plata, pero que no se pudo ejecutar, es decir, no se pudo realizar la obra. Las municipalidades son débiles en cuanto al control, digamos, además del control legal, ¿verdad?, de los contratos, pero a nivel técnico, porque yo no sé, yo a veces creo, Luis Guillermo, que las municipalidades muchas veces actúan de acuerdo a la fiebre del alcalde, es decir, si al alcalde le parece bonita una obra de tal carretera, pero en realidad hay cero criterio técnico en eso. Hay muchos, vamos a ver, es un efecto. Todavía hoy en día, nosotros lo podemos decir, se depende muchísimo de la voluntad del alcalde. Sí. Hay alcaldes, uno entiende, muy ejecutivos, que son los que dicen para dónde va el barco y toman decisiones, pero hay ciertas decisiones que trascienden el periodo de un alcalde. Entonces, hay alcaldes como el de Belén, por ejemplo, y lo pongo abiertamente, que ha entendido eso. Guillermo no vive en Belén. No vive en Belén. Él sigue las instrucciones, sigue los planes. Hay muchas municipalidades hoy en día que están mejor preparadas, eso yo creo que es lo positivo. No podemos decir que todas no, pero sí hay muchas donde, en efecto, incluso no sé si la gente lo conocerá, que por ley 8114 todas las municipalidades tienen que tener una unidad técnica de gestión vial municipal. Yo creo que la mayoría no lo conocemos. Bueno, eso está en la ley 8114 y yo creo, sin equivocarme, que casi todas las 81 cantones tienen esa unidad. Pero sí hay mucha debilidad en muchos de los cantones. En otros no. Yo puedo decir que yo conozco unos 30 casos, digamos, la tercera parte más o menos, que han mejorado mucho los controles y también la planeación de los proyectos. Este mismo caso de un alcalde muy cercano a nosotros en San Pedro, que nos decía que la carretera se le llenó de huecos porque no sabían cómo es que se maneja un contrato de obra vial, ¿verdad? Y hablando de ese punto, Stuart Marín nos dice en Twitter, me llama la atención el control de los contratos. Dice, en nuestro pueblo hay casos particulares con algunas empresas. Y me llama la atención porque Luis Guillermo decía al principio que en Uruguay y en Paraguay había mucho éxito en que empresas locales manejaran el mantenimiento de las obras locales, ¿verdad? Y si no me falla la memoria, Costa Rica es, después de Uruguay, el país con más densidad vial, es decir, Uruguay es un muy buen ejemplo para hacer estas cosas. Verías con buenos ojos, Luis Guillermo, que sean empresas cantonales, digamos, empresas del cantón que se encarguen hay ciertos trabajos de realizar mantenimiento. Exacto, hay ciertos trabajos de mantenimiento que perfectamente los puede hacer una empresita local. Por ejemplo, bacheos, cierto tipo de bacheos.
limpieza de cunetas, lo que llamamos comúnmente en Costa Rica la chapia, la limpieza de escombros, la limpieza de basuras, limpieza de drenajes, incluso conformación de caminos de lastre. Eso idealmente son empresas locales, porque hay algo, la empresa local, como es su comunidad, trata de hacer las cosas lo mejor que pueda, y así usted reparte la riqueza. Claro. Para los contratistas más grandotes, pues las obras más grandes, y además ese tipo de ítem, como se llama en ingeniería, ese ítem de pago, son cosas más pequeñas que no les deja, digamos, mucho dinero. Ellos son la gran obra lo que andan buscando. Entonces, mucho de ese mantenimiento puede hacerlo perfectamente empresas locales, y eso daría mucho trabajo a gente de los pueblos. Ernesto Chavarría en Twitter dice: la red vial cantonal de Golfito estuvo manejada 3 años por un funcionario que no tenía capacidad profesional y por un pésimo alcalde. Bueno, yo no puedo juzgar ni al alcalde ni al profesional, pero sí puedo decir que este es uno de los ejemplos donde la gente siente que depende de la voluntad del alcalde, y que se hacen trabajos de pésima calidad que nadie fiscaliza. Dice, vamos a ver, me refería a estudiar Marín, dice: no me alcanzaron los 140 caracteres. Un ejemplo es Cirex en Concepción de la Unión. Dice: invierten porque las calles de ahí, alrededor de su planta, estén bien, porque necesitan pasar sus camiones por ahí. Dice, vamos a ver, porque estas son 2 preguntas. Dice Marco Vinicio: ¿y qué pasó con los $200 millones que dio el BID para la manutención de la red vial? Creo que esa es la nacional. No, es la cantonal. Sí. Ok, ya te doy el chance para que nos contestes, porque dice Tucán en Twitter: con media hora de escuchar matices ya me es fácil entender porque las carreteras del país son un desastre. Gracias, estimado, por estar con nosotros. Dice Marco Vinicio: ¿qué le parece la idea a don Luis Guillermo de que se cobren multas por atrasos en las obras viales de las empresas? Ahorita vamos por ahí. Y dice María Barca: si reciben tanta plata, ¿por qué la red vial cantonal es la que está en peor estado? Empecemos por los $200 millones. Sí, el crédito del BID tiene distintos matices, son dos temas. Primero, el nombre del programa. El nombre del programa, sí. $60 millones iniciales, de los cuales $15 millones son la contrapartida del Estado costarricense, o sea, solo 45 para obra, y después $140 millones adicionales. Del primer tracto de $60 millones no se puede poner mezcla asfáltica ni concreto. Es para carreteras de lastre, para puentecitos, para cabezales de alcantarilla, ese tipo de obra. Eso es lo primero. ¿Qué está, y que me preocupa a mí? Que casi no se ha hecho nada. Ni siquiera ahí. Nada. O sea, yo creo que la ejecución no ha llegado, pero ni a $5 millones de los primeros 45 millones, y estamos hablando que yo he escuchado de este proyecto y hemos estado de alguna manera pues luchando por algunas cosas desde el año 2011. Incluso nosotros, don Randall, es bueno que la gente lo sepa, nosotros le habíamos ofrecido al ministerio en 2011 formalmente un programa para hacer el ANAM, el que hiciera toda la verificación de esos trabajos del BID cantonal. Ofrecimos abrir 6 sedes de la ANAM, en las sedes de la Universidad de Costa Rica, con laboratorio, con ingenieros, con carros, con todo. Pero era la época en que el MOB los odiaba. Entonces nos tiraron la puerta en la cara y al final no se dio nada. Sí. Y bueno, el BID cantonal está muy atrasado. Que de hecho a mí me llama la atención eso, y me gustaría conocer su opinión. Y es que me parece, vamos a ver, hay 30,000 kilómetros en lastre. Está la plata. ¿Qué gasta? Digamos, ¿qué le impide a una municipalidad hacer uso de esos fondos? En el caso del BID cantonal ha costado mucho el montar los proyectos, porque el BID en eso sí es muy estricto. Y yo estoy de acuerdo con el BID. Porque el BID no quiere que el dinero se use mal o se malgaste. Entonces, para no complicarse la vida, no los usan, más o menos va por ahí. Ha habido digamos, el MOB es el ejecutor del proyecto, para no disgregar tanto el dinero, y al MOB yo creo que le ha costado mucho llevarlo a cabo. Bueno, dice, vamos a ver quién fue el que preguntó. Marvinies, creo. Marvinies, ¿qué le parece a don Luis Guillermo que se cobren multas por atrasos en las obras viales a las empresas? Eso es una práctica común. Pasa en los contratos. Sí, ¿no? En los contratos de CONAVI, en los contratos municipales, no en todos, pero en la gran mayoría existe. El gran problema no es tanto de contrato, sino es de ejecutar lo que está escrito en ese acuerdo entre las partes.
El punto es poner una inspección muy rigurosa. Yo le doy otro ejemplo. Hace un año, en época lluviosa, iba yo ahí cerquita del Cantón Central de Cartago y veo un mariscal como a 200 metros y uno identifica, era un humo de mezcla asfáltica. Entonces me acerqué y estaba lloviendo, y un pecado es colocar mezcla asfáltica en caliente debajo de un aguacero, o incluso de un pelo de gato no se debiera hacer. Y ahí estaban colocando la mezcla felices con inspector municipal, la empresa constructora, y usted veía el marascal de las vagonetas donde salía y lo veía todo el mundo. Yo me acerqué y le pregunté al inspector, no, es que no tenemos tiempo, tenemos que ejecutar. Digo, pero es que esto que usted está poniendo aquí, al ponerlo debajo del agua, le bajó a una tercera parte de la vida útil. No, es que eso, así es como trabajamos aquí. Yo, por supuesto, no, hasta ahí llegué, pero eso es muy típico, una inspección muy débil en campo, ¿verdad? Y vamos a ver, dice, porque aquí hay dice un tuitero que se llama señor Galimatías, dice, ¿cuál es el punto donde es mejor recarpetear que solo bachear? El punto técnico. Eso es una buena pregunta. Habitualmente uno no bachea si el área de bache es más del 10% del total de la longitud. Ok, por ejemplo, si la carretera tiene más del 10% con huecos, hay que recarpetear. Exacto. ¿Por qué? ¿Porque sale más caro o por algo técnico? Por las dos cosas, porque quiere decir que ya el daño que tiene la mezcla es muy grande, y además hacer bache es mucho más caro, un 20 o un 30%, que colocar mezcla asfáltica en carpeta, es más caro. Igual no se garantiza que con eso se recupere la calidad, porque usted puede poner, digamos, 5 centímetros de mezcla asfáltica encima de un pavimento que esté muy malo por debajo, y esos 5 centímetros tenga por seguro que en 2 años están otra vez destruidos. Es muy común, y ya cerramos con eso, el tema de la red vial cantonal, que aunque es la más amplia, lo notarán ustedes, pero no es la estratégica es la nacional, bueno, la más estratégica. Esta actitud que nos hablabas de este funcionario al que vos le dijiste que había reducido toda la vida útil de la mezcla asfáltica, es muy común, digamos, que los inspectores o los ingenieros municipales normalmente no acepten consejo de órganos técnicos, como le pasaba al MOP hace 2 años. Pasa si no hay un convenio formal, ¿verdad? A nosotros nos pasó en algún lugar de Guanacaste que uno de los mejores técnicos que tenemos nosotros en el tema de emulsiones asfálticas fue desde San José, llevó un montón de tarritos de emulsión para revolver con la piedra del sitio a ver con cuál pegaba mejor, y nos pasó que lo echaron prácticamente del proyecto de manera violenta, ¿verdad? Después tuvimos que ir a hablar nosotros con otras autoridades para decir, vean, nosotros aquí no venimos a molestar, ¿verdad? Venimos a colaborar con conocimiento técnico útil para que el proyecto aprovechenme. Exacto. Y entonces ya arreglamos la cosa. Pero si no hay convenios escritos, hemos notado que sí hay resquemor, porque les da miedo que nos metamos, o no solo nosotros, también hay gente del MOP, como digo, muy valiosa, que también trabaja en esto, que les da como miedo o quieren seguir con prácticas inadecuadas. ¿Y la señalización, que a veces da miedo? Señalización a nivel municipal, particularmente cuando se sale del casco urbano, digamos, del casco central, es pésima. No hay nada. No hay nada. No, dice Chus 007, de fijo tienen embodegada la plata, porque es usual ver casi todas las vías cantonales sin al menos la demarcación vial básica. Ahora, sí, lo que sí puedo decir, y eso lo he dicho en otros foros, es que cuando los municipios y los alcaldes tienen voluntad, aprenden y salen muy, muy buenos proyectos. Nos acaba de mandar un tuitero que se llama FD2190, que es una fotografía de Holanda. Yo voy a contarle que yo tuve la dicha de estar en Holanda, y lo que estamos viendo en la foto, y ustedes lo pueden ver esta noche en Canal 2, es un puente, digamos, viene la carretera, ¿verdad? Usted ve el puente de frente, pero lo que pasa no son carros, sino son barcos. Yo viajé en carretera de Ámsterdam a La Haya, Luis Guillermo, que es un puerto, y vi barcos pasar encima mío, y entonces son cosas increíbles que uno dice, pero uno no puede pedirle consejos a esta gente. Si hace eso, ¿cómo nos va a costar tanto a nosotros hacer obra, sobre todo teniendo una oficina o un organismo con tanta altura técnica como es la NAME, que ha sido reconocido mundialmente? Sí, nosotros, eso, digamos, nosotros lo hemos venido diciendo mucho también. Nosotros tenemos toda una generación de ingenieros
particularmente en la administración pública, porque en empresa privada ha sido diferente, que se niegan a pensar y a soñar en obra grande. A mí me tocó dar la charla inaugural del Congreso de Ingenieros Civiles este año, hace 2 meses y medio. Y precisamente el discurso era ese: atrevámonos a soñar en grande, a hacer obra grande, que no nos dé miedo hacer una intersección de 3 pisos, de hacer pasos a desnivel, de hacer túneles. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos muchas luchas ahora con el caso de San José San Ramón, porque en alguna parte aquí al frente van 8 carriles, y había todo un grupo de ingenieros y un jerarca muy alto del ministerio del grupo pasado que nos decía: es que no se puede, ¿dónde los voy a meter? Entonces nosotros les decíamos: no importa, hacemos un túnel que entre la Sabana y salga en San Pedro. O sea, no estamos hablando ni el canal que comunica, ni el túnel que comunica Francia e Inglaterra, ni el que están haciendo debajo del Bósforo en Turquía. Estamos hablando de obra vial y de obras que son muy, muy sencillas para la ingeniería moderna. Ni siquiera estamos hablando de la fotografía ni de la obra de la imagen. De hecho, yo me acuerdo, porque yo vi un puente también donde uno pasaba debajo de los edificios. Sí, claro. Es un túnel muy cortito, digamos, había 2 o 3 edificios, pero era un túnel. Dice José Dengo: aquí más de uno se opondría a este tipo de obra por el impacto ambiental. No, porque, por ejemplo, si uno ¿Qué impacto ambiental vamos a tener en el centro de San José? No, exacto, ya el daño está hecho, digamos, o la vulnerabilidad está. Ni hacer túneles tampoco. Hacer un túnel es bien justificado, es una magnífica obra, e incluso nos quitamos todos los problemas típicos de expropiación. Dice Roberto Gallardo, el exministro de Planificación, dice: solo 7.25% del impuesto único va a municipalidades, 21 y pico va para el CONAVI y otro porcentaje a la NAME. Sí, es cierto. 7.25 en impuesto único a los combustibles, igual un montón de plata. Es igual un montón de plata, sí. Sí, bueno, vamos a la pausa, son las 2:44, a nuestra primera pausa comercial, y regresamos para hablar de la red vial nacional. Ya hasta, digamos, llegamos a hablar de la red vial cantonal con datos impresionantes. Solo el 10% está con mezcla asfáltica, pero eso no es, nos decía eso lo aprendí esta tarde en el programa, eso no es lo importante, no importa si está en lastre, pero que esté bien. Exacto. Sí, no, es todo un concepto. Pavimentos de bajo volumen, la trocha, pavimento de bajo volumen. Sí. Bueno, de bajo volumen y de baja ética, los empresarios. 2:45, vamos a la pausa, regresamos. Con 49 minutos, dice Alfonso Rodríguez en Twitter: entre la frontera de Francia y España hay más de 200 túneles en la carretera. ¿Por qué no se hacen este tipo de estructuras aquí? Bueno, intentando decir menos diplomático de lo que dijo Luis Guillermo, es porque no se la creen. Va por ahí, creo. Sí, nosotros nos falta tener hambre de gran obra, particularmente la gente que está en la administración. Cuando hablo de administración me hablo del ministerio. O no sé, ¿verdad? No sé si tanta influencia política, manejo político, como que ha coartado los deseos de los ingenieros de hacer obra de verdad. El punto, y hay que reconocerlo, Randall y amigos que nos escuchan, es que, por ejemplo, si nosotros queremos arreglar la vida de José, alguien tendrá que agarrar un par de bulldozers y hacer un par de líneas rectas, una norte, sur, una y arrasar lo que se encuentra. Yo, con los amigos, nada más. Y lo que le tocó quedar en medio de ese viaducto, pues de ahí lo quitamos, ¿verdad? A mí, yo creo que vos estabas en el programa pasado donde yo decía que a mí en los 90 me encantaba jugar un juego que se llamaba SimCity, donde uno diseña su ciudad con las carreteras. Claro. La verdad es que cuando uno se equivoca y se le hace un presón, nada más pone juego nuevo y ¡bula! Se vuelve todo y va nuevamente. A mí me parece que a veces hay que hacer eso aquí. Sí, en realidad San José necesita, además de terminar circunvalación, incluso hay que decir otra cosa, ¿verdad? Circunvalación, el terminar la parte norte no es la solución completa, porque realmente ocupa por lo menos un par de carriles más de lado a lado. En la actual circunvalación, que ya no da abasto, y ocupa hacer todos los pasos a desnivel también. Ya se está por terminar eso, pero se ocupa eso, y se ocupa pegar con la Florencio, bueno, cosas que hemos hablado. Pero pegar con la Florencio, ahí vamos, es tamaña tarea. Túnel, ¿verdad? Un túnel o un paso elevado, alguno de los dos. Pero sí requerimos en San José, en algunas partes, tener que
que eliminar algunas partes de la ciudad para hacer un corredor vial, por lo menos como decía, este, oeste, norte, sur de mejor calidad, y que para atravesar, digamos, el país no sea necesario pasar por San José, que es lo que actualmente pasa. Decía los mexicanos, yo recuerdo una etapa donde se estaban haciendo el segundo piso del periférico, creo que le llaman ellos, sí, el segundo piso del periférico. Es impresionante, es una obra que, fue un genio el que se le ocurrió en un país tan sísmico como México, ¿verdad? Con una enorme seguridad vial. Yo pasé por ahí cuando lo estaban construyendo. Es muy interesante porque pasé cuando lo estaban construyendo y ya terminado. La gente no se molestaba porque era una obra gigante que se estaba haciendo. Y tienen 2 pisos donde antes es como duplicar la cantidad de calles. Sí, claro. Incluso yo una vez hablé con los constructores de uno de los ramales grandes de este proyecto, y ellos eran capaces de poner toda la obra de un viaducto con todas sus bases, ¿verdad? Las columnas que lleva, ponían 800 metros entre 10 de la noche y 5 de la mañana. Y después durante el día trabajaban en la parte de arriba, eso para no impactar el tráfico. Ah, buenísimo. Entonces yo pensaba, en una ciudad de San José, como San José, que tiene 6 kilómetros de lado a lado, es cuestión de digamos, no digamos de días, de semanas. Mira, aunque dure un año, claro. O sea, soluciones técnicas sí hay. Pregunta Julián Arias, ¿los programas de estudio de los profesionales se les enseña a hacer este tipo de obra moderna y de gran impacto? Porque a mí los ingenieros, y si no, me corrige Luis Guillermo, pero, digamos, finalmente a veces parecen artistas. Los arquitectos, por ejemplo, intentan hacer una obra, pero siempre intentan ponerle su sello de modernidad o su sello personal. Usted le encarga a un arquitecto una casa, ¿verdad? Y normalmente se la diseña con algo diferente al otro arquitecto, ¿verdad? O los grandes edificios de las grandes ciudades del mundo, usted reconoce al arquitecto de la obra. En ingeniería pasa lo mismo. Ustedes, digamos, les enseñan a soñar más allá, a decir, bueno, huélense, intenten hacer obras que rompan, digamos, la costumbre de lo que se hace en un país. No, realmente no. Los arquitectos en eso, los ingenieros nos ganan mucho. Por eso es que no es recomendable que los ingenieros diseñemos la parte estética, por ejemplo, de un edificio o de una obra, porque habitualmente somos muy cuadrados. Aunque en Costa Rica, por ejemplo, tenemos casos de ingenieros de los años 40, 50, encabezados por Jorge Manuel Dengo, que se atrevieron a soñar y crearon instituciones que revolucionaron el país, como el ICE, por ejemplo, que crearon las carreteras más grandes que tiene el país. A nosotros, vuelvo a insistir en el caso de San José San Ramón, cuando discutíamos cuál era el estándar que queríamos para esa carretera, mucha gente técnicos se nos venían encima y nos discutían y debatían que nosotros queríamos una gran carretera, ¿verdad?, con estándar mundial, y nos decían que es que nunca Costa Rica había tenido una carretera así, y nosotros les decíamos, no, un segundo. La autopista General Cañas y la Bernardo Soto, cuando se inauguran en el año 62, eran supercarreteras. Vean que todavía hoy en día están funcionando. Lo que pasa es que y aguantaron bien 40 años. Sí. Entonces es lo que decimos nosotros. Nosotros tenemos que pensar hoy en día en infraestructura que aguante o que dure 50 años. De aquí a allá. Que hay que meter un puente de 3 y 3 carriles. No importa, hagámoslo. Que actualmente no hay. Es que nosotros no tenemos que solucionar nuestro problema, el de nuestra generación. Lo que tenemos que solucionar es los problemas que se va a encontrar la generación dentro de 25 o 50 años. Dice Andrés Bermúdez, que es el jefe de prensa de ANAI, que es la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Dice, la voluntad existe, lo que no hay son los recursos para ir más allá de darle mantenimiento a los caminos cantonales. Y dice, vamos a ver aquí porque hay muchos comentarios. Una vez escuché de por qué no se invita a empresas constructoras internacionales, españolas, holandesas, alemanas, a hacer obra en Costa Rica. ¿Es eso viable? Sí, incluso sí pasa. Ahora, por ejemplo, los intercambios de Cañas Liberia. Autopistas del Sol es español, ¿no? Autopistas del Sol es español, y los intercambios los puentes, los pasos elevados de Cañas Liberia, que son 4, los ganó una empresa española. Bueno, hablemos de la red vial nacional, porque ya... Nada más para decir una cosa, aquí yo tengo un dato que dice que casi lo que reciben las municipalidades es prácticamente lo mismo que recibe el CONAVI. 25% del impuesto a los combustibles. Bueno, porque aquí tenemos y ya se agravó el pleito, Luis Guillermo, por el tema. Dice Andrés Bermúdez, que te dije que era de ANAI, dice, el sector municipal atiende el 83% de la red vial de este país, que creo que los datos eso es parecido, sí. Pero recibe solo el 7.5% del impuesto único al combustible, insiste. Es que el CONAVI también recibe, recuerde que es que de todo lo que se colecta,
¿verdad? El 60% lo toma Hacienda, Sí. y el 40% es lo que Hacienda le da al CONAVI, a la NAME, al MOP y a las otras dependencias que reciben dinero. Entonces ahí es donde se reducen los porcentajes. Claro, ¿verdad? cuando uno lo ve del total. Exacto. Bueno, entremos a la red vial nacional. Recuerdo un dato con muchísima impresión, y es que el 10% de la red vial nacional ya no sirve. Sí, hay un 10% de la red vial nacional pavimentada, que son 500 kilómetros, que está para estado que nosotros llamamos de reconstrucción. 500 kilómetros, es decir, 5 veces de aquí a Punta Arenas. 5 veces de aquí a Punta Arenas, exactamente. Que repararlos cuesta más o menos 500 millones, como 1.000 millones de dólares. Porque bueno, hay que repararlos. Hay que hacerlos nuevos. Hay que hacerlos nuevos, exactamente, hay que hacerlos nuevos. 10%. Ok. ¿Y el resto de los 8.000 kilómetros? De los 5.000 en bueno, de 5.000 pavimentados. Digamos que hay un 30% que se puede decir que está en buen estado. Y en eso nosotros no podemos ser mezquinos. Se nota una mejora muy importante respecto al proyecto Cero Huecos del año 97 y respecto del inicio de CONAVI formal en el año 2002. Porque en ese tiempo la gente tal vez no se acuerda, la red vial estaba en peor estado. En los 90s. En los 90s, Sí. colapsada, por un efecto directo del cierre del ferrocarril, directamente. Ferrocarril lo cierran en el 94 y en el 97 la red vial parecía que Todo estaba lleno de huecos. Exacto. Los camiones que empezaron a trasladar los materiales Exacto. a los puertos. Vos decís que se notó un cambio a partir del 2002. A partir del 2002 se nota alguna mejora. Ok. No podemos decir que es la mejora que requería levantar el patrimonio vial, porque no es cierto. Porque no, ahí están en los 300 informes de auditoría nuestros, ¿verdad? Muchas de las inversiones no han sido adecuadas, no han sido bien direccionadas, no se ha pensado en la integralidad de la red, ¿verdad? Entonces no se mejora. Incluso nosotros tenemos un estudio científico completamente que acabamos de publicar en una revista internacional, que dice que si el CONAVI sigue tomando las decisiones como la ha tomado de aquí a 10 años para atrás, usando el mismo dinero, la red vial va a empezar a destruirse más rápidamente, aún manteniendo la misma inversión anual, porque muchas veces CONAVI ha sido reactivo. Se hace un hueco, lo tapa, falla una alcantarilla, la repara, y se requiere mucho más de eso para gestar la red vial. Bueno, precisamente usted... bueno, voy a ver porque aquí... Es que entran muchos tweets, gracias a Dios. Dice, al este del Cristo de Sabanilla, urge ampliar la calle, está el espacio, pero lo único nuevo son más y más casas, por ejemplo. Esa es nacional, esa Sí, ruta nacional. esa es ¿verdad? nacional, sí. Hay algo, y eso es muy bueno que lo apunte, que es algo que nos preocupa a nosotros mucho, que ahora lo veíamos. Nosotros tenemos muchas rutas de travesía que se llaman, o sea, que se conectan las rutas principales a través de otras rutas de la red vial nacional en medio de barrios. Sí. Entonces, eso es lo que en ingeniería de tránsito se llama un conflicto de flujos. Tenemos al viejito y a la señora que quiere andar con su coche, con su bebé por la acera, y a la par otro señor que en un tráiler quiere moverse a 100 kilómetros por hora. Entonces se genera toda una inseguridad a la hora, digamos, de manejar para uno y para otro. Florencio del Castillo, Hacienda Vieja, Y se acabó. vienen de Panamá, un tráiler enorme que debería de poder atravesar el país, te doy un día de estos, Sí. a 100 kilómetros por hora, desde que entra a Costa Rica hasta que sale a Costa Rica. Exacto. Viene a 100 kilómetros por hora, bueno, ahí hay un límite de 80, si no me falla la memoria. Viene a 80 en la Florencio. Pega Hacienda Vieja, dobla a la derecha, es un barrio residencial. Exacto, o a la izquierda. Igual, A cualquier lado, para los sí. dos, sí. Pero es Sí. un barrio residencial y por ahí pasan los trailers cargados. Eso es un tremendo peligro que cabe también la buena noticia de decir que en el proyecto Caña Liberia se elimina ese peligro al hacer los pasos a desnivel por los centros de población más importantes, Ajá, que son ajá. Cañas, Bagaces y Liberia, ¿verdad? Entonces ya la carretera con los furgones y todo el mundo no va a entrar al pueblo. El pueblo debajo sigue siendo pueblo y por arriba va a pasar la carretera de alta velocidad. Y lo otro que también comentábamos es que en la red vial nacional se pone mucha sobrecarpeta de mezcla asfáltica que levanta el nivel del rasante, que es como se llama, y eso es un problema de inseguridad para los conductores, particularmente para los motociclistas, porque muy fácilmente Una se grada, se hace, una creo que grada, uno le llama exacto, normalmente. una grada, sí. Bueno, para los motociclistas y para los carros, porque si usted se orilla mucho, se le estalla una llanta, usted va a la cuneta y se mata. Exactamente. Nosotros tenemos eso bien medido, a 60 kilómetros por hora, un carro con una grada de 10 centímetros puede volcarse. Una grada de 10 centímetros es una cosita. Es muy pequeña. Este micrófono es, más o menos. Exacto. Bueno, les decía que ustedes en el análisis
en el análisis de la red vial nacional, determinaron cuánto se había invertido en espacios normales, pero hay digamos, kilómetros o regiones que requerían mucha inversión, se invirtió menos, entonces lo que hizo fue que se perdió la plata porque nada hacían invirtiendo menos. Sí, nosotros nos dimos cuenta, digamos, hay algunos productos valiosos de esa evaluación, que esa fue el cuarto informe, ya viene el quinto. Nosotros vamos a tener en primicia que bueno, con todo gusto. Gracias, Guillermo. Nosotros nadie sabía cuánta plata se le metía a cada metro de red vial nacional, ¿verdad? No existía ese control. Si usted lo pedía, nadie sabía. Entonces nosotros pusimos a un buzo nuestro a meterse en los archivos, a recolectar todas las facturas, y lo pusimos en mapas. Cuánta plata se metió, y como nosotros teníamos el estado de la red vial 2 años antes, y teníamos el de ese momento, sabíamos si había mejorado o desmejorado, y sabíamos exactamente cuánto dinero se le metió a esa sección de carretera. Ahí fue donde nos dimos cuenta de un dato que a todos nos dolió y que generó alguna polémica, que 13,000 millones de colones fueron invertidos, o no digamos invertidos, gastados en proyectos que no mejoraron su condición. O sea, que están peor. Sí, pero se votaron porque yo recuerdo, a nosotros nos tocó titular esa información, ¿verdad? Y hubo una discusión de cómo la titulábamos. Bueno, se tituló en que se perdió, sí, porque efectivamente se perdió. A mí me parece que es como que usted, no sé, tenga una pared mal en la casa, llena de humedad, no le haga ningún trabajo y gaste un montón de plata pintándola, y a los 2 días va a estar igual, perdió la plata. Eso es exactamente. Por una mala política de gestión. Nosotros lo que hemos insistido por 12 años ya, 15 años, vean, está bien, no tenemos dinero para reparar todo, pero usted le dice a esta gente, ve, aquí esta carpetita la pongo para que usted no se mate, porque hay huecos, pero yo le digo, esta carpeta le dura 2 años, yo soy sincero, como gobierno, vean señores, disculpen, no tengo dinero para reparar esto ya como corresponde, voy a poner una carpetita aquí, va a durar 2 años, pero vea, en mi plan de trabajo, en el año 7 o en el año 6, vengo y reconstruyo este pavimento. Pero como no tenemos eso, como no está definido, y eso sí se puede hacer porque técnicamente nosotros lo hacemos por ley 8114 cada 2 años, la plata se mete y se malgasta. ¿Por qué pasa eso? Digamos, ya saliéndonos un poquito de lo técnico y entrando un poco a las decisiones políticas, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque muchas de las decisiones que han tomado nuestros gobiernos, y lo digo con todo respeto, son muy cortoplacistas, ¿verdad? Entonces pensamos en reparar los huecos rapidito, en poner una sobrecarpeta, la sobrecarpeta se ve muy bonita, pero si el pavimento de abajo está malo, nosotros tenemos otro fenómeno en ingeniería de pavimentos que llamamos reflejo de grietas. Entonces, y es más, le voy a decir un número para que la gente lo tenga ahí. Si usted tiene un pavimento agrietado lleno de baches y le pone una carpeta nueva sin hacer nada, esas grietas se van reflejando una tasa de 2 centímetros por año. O sea, si pone una carpeta de 4 centímetros, en 2 años está igual. En 2 años está igual. Entonces eso es lo que ha pasado. Los técnicos muchas veces no han tenido la fuerza, como sí pasa en otras instituciones. Cuando digo eso me refiero al ICE, de decirle al que está administrando en ese momento, que es el político, no señor, la solución técnica es esta, porque eso que vamos a hacer no cumple con el estándar, no cumple con un proyecto de durabilidad que mejore la calidad de vida, hablando de el impacto de un proyecto vial. Entonces sí, nosotros recordamos el caso, cuando yo empecé en esto, que allá en el año 97, que nos llegaban boletas, en ese tiempo la NAME era el laboratorio del CONAVI, era otra época, ¿verdad? Estábamos bajo un convenio con ellos y ellos eran los que manejaban la obra, y nos decían, se va a bachar en tal parte porque va el presidente para allá. Y eso no es la forma de gestar una red vial. Vamos a reparar esto porque va el ministro de gira. No, así no se manejan redes viales, ¿verdad? Tiene que corresponder a otra planificación. Vamos a arreglar esto porque hay romería. Nos pasaba con la ciclística, que ahí todos nos apuntábamos más bien a reparar rápido porque sabíamos que se podía tener algún accidente un ciclista. Sí, pero a mí me llama la atención en romería. Uno ve Cartago, la basura, el corte del zacate alrededor de la Florencio del Castillo de Chomogo, la pintada de las iglesias, los anuncios y los bacheos. Claro, eso es muy que la gente vea. Claro. Sobre el tema de la red vial nacional, decías vos que hay
medidas muy cortoplacistas, pero ¿cómo no tener medidas cortoplacistas si las fotos de la junta directiva en el CONAVI ya no caben? Es decir, cada 6 meses hay una junta directiva nueva. Cambian con cada cierto ministro. tiempo. Sí. Con cada ministro cambia el presidente de la junta directiva. Sí, cambia con cada ministro y muchas veces cambian las prioridades y los proyectos importantes. Y a esa luz, sé que Mauricio Salom, que Noticia Monumental dio a conocer que es el nuevo director del CONAVI, que no entiendo por qué no lo dieron a conocer en 20 días, que desde hace 20 días está nombrado. Entiendo que es un ingeniero muy renombrado. Yo en ese tema, digamos, no voy a meterme porque no conozco a Mauricio, pero digamos, dicen que es un muy buen ingeniero. Pero desde el punto de vista político, antes de que asumiera este gobierno hicimos un programa aquí sobre los retos. El reto principal era el CONAVI. Y había una gran expectativa sobre qué iba a hacer el nuevo gobierno sobre el CONAVI. Entiendo que el nuevo gobierno ha tenido un grado de apertura muchísimo más grande con ustedes que la anterior administración. ¿Cómo ven que se nombre a quien sea como director del CONAVI sin que hayan avanzado o sin que por lo menos se vea luz sobre reformas al CONAVI o lo que querían muchos, que se cerrara el CONAVI, Luis Guillermo? Sí, nosotros, está muy bien apuntado. Nosotros hemos visto una apertura más grande del nuevo gobierno del señor ministro Segnini. Igual nosotros fiscalizamos igual con la misma rigurosidad de siempre. Lo que pasa es que ahora nos escuchan más, ¿verdad? O sea, nos llaman y nos piden escuchan. Y nos piden explicaciones. Bueno, ¿qué quieren decir con esto? ¿Qué podemos hacer? Porque también la ley 8114 nos faculta a nosotros para asesorar al ministro, y eso está ahí, es uno de los artículos. Entonces nosotros con mucho gusto, siempre ese ha sido el espíritu nunca ha sido afectar ni dañar, más bien siempre ha sido constructivo. En el caso de don Mauricio, yo creo que lo que ha pasado es que la transición para encontrar un nuevo director ejecutivo tardó un tiempo, pero yo supongo que él va con instrucciones. No sé si de cerrar el CONAVI, nosotros sí lo dijimos, nosotros nunca dijimos que el CONAVI había que cerrarlo, sí. Lo que decíamos era que había que reformarlo o intervenirlo. Nosotros utilizamos esa frase, había que intervenirlo. Bueno, yo creo que a don Mauricio le va a tocar llevar adelante ese proceso de reforma y eventualmente hasta convertirlo en el instituto que se habla por ahí, el Instituto de Carreteras. Algo sí, así. Un día de estos conversaba con Miguel Carabaguías, el exdirector el expresidente de Incofer. Bien, entonces ya no era presidente de Incofer, pero me dijo, mira, un día de estos hablemos de transportes, ya no era de tren, pero es algo que se puede ver integralmente. Claro. ¿Verdad? Digamos, yo ahora lo decías, en los 90 se echó a perder la carpeta asfáltica por la falta de ferrocarril. Ahora hay ferrocarril a Cartago, a Heredia, eventualmente La Puebla. Sí, con un atraso de un año más o menos, pero bueno, va a haber. ¿Eso de alguna forma podría desahogar el desgaste que tiene la red vial? Honestamente, si eso implica menos buses. Esa sí. Es la clave, sí. Si es carro liviano, el daño no es tanto, porque el daño que le hace un carro liviano a la carretera es una millonésima de 10.000ª millonésima de un tráiler. El tráiler es el carro de diseño, el vehículo de diseño. Pero en tanto hayan menos buses, el daño a la red vial sí es menos grave, porque los buses que tenemos nosotros, por la forma en que tienen sus ruedas configuradas, dañan más las carreteras que incluso a veces los camioncitos pequeños. Entonces, no sé si ustedes lo han probado, las rutas nacionales donde no van buses están mejor mantenidas que donde sí pasan buses. Sí tenemos claramente medido que, a diferencia de otros países donde nosotros tenemos buses, el daño en las carreteras es mayor por la configuración de las llantas de atrás. Bueno, y el hecho de que pasen buses por autopistas a mí me llama la atención. Antes no había buses en la ruta 27, ahora sí hay buses en la ruta 27, pero porque tuvieron que cambiar la ruta. En la General Cañas hay buses, en todas las autopistas hay buses, y hay gran cantidad de buses, algunos inclusive en la Florencio del Castillo hay buses que no van hacia Cartago, digamos, que se quedan en algún intermedio, y que uno diría, bueno, ¿y por qué no viajan por carretera vieja? Eso es una discusión interesante. Desde el punto de vista del diseño de pavimentos, que ese es mi campo, a mí no me preocupan tanto. Sí. Simplemente diseño la carretera para que los aguante, que es lo que no pasa tanto ahora. Ajá. Pero desde el punto de vista de tráfico y de tránsito y movilidad, de transporte, sí tenemos que aspirar a reformar completamente el sistema de autobuses del país, que eso ha sido un tema muy polémico. Incluso tener centros de logística, digamos, que sean grandes centros donde, por ejemplo, hablando ahora voy a poner un caso por donde vivo yo, Quebradilla, Tablón, Tobosi,
hay buses de todos esos señores para el centro de Cartago. Sí, que pasan por el mismo lugar. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué debiera pasar? En el Tejar del Guarco, por ejemplo, debieran entrar los buses ahí y ahí se devuelven, y del Tejar entra un bus, una única línea, al centro de Cartago, ¿verdad? Eso, así se acostumbra en las grandes ciudades del mundo. Claro. Igual pasa con la donde carga. hay grandes estaciones de autobús. Exacto. Sí. Incluso que usted paga solo un tiquete que le dura 2 o 4 horas dependiendo del país. Sí. Nosotros aquí, el sistema tarifario que tenemos, le carga a la persona todos los cambios de ruta. Que usted puede montarse en unos 10 minutos y después pasa otros 10 minutos y vuelve a cambiar, y en cada uno usted gasta un montón de plata. O sea, voy a poner el ejemplo de Tejar porque me gustó el ejemplo, pero si uno se para en el parque de Tejar y necesita llegar al parque central de Cartago, puede agarrar Tejar, que tiene 4 rutas, además, sí, digamos, 4 rutas diferentes, sí, pero puede agarrar Tablón, sí, Quebradilla, Tobosi, Higuito. Higuito, sí. Y deben haber varias más. Sí, ¿verdad? Ahí van 8. Sí. Es increíble. O, para ponerlo más cercano, si usted está aquí en Auruca, aquí, en la radio, y quiere llegar al centro de San José, puede agarrar Alajuela, Heredia, las otras de Heredia, La Carpio, Hospital México, Migración, van 6. No, si usted se para, yo lo he hecho el experimento en San Pedro, me he parado en la iglesia de San Pedro y vuelvo a ver hacia la derecha y la izquierda, al frente, y usted ve que hay 20 buses en línea, como un tren prácticamente. Entonces eso hay que ordenarlo, no podemos seguir con ese modelo. Y lo otro es evitar por ejemplo, los carros que hacen, los trailers que transportan cosas, entren a las ciudades, y si dejan o vienen con un producto a la ciudad, que eso quede en un centro de logística, que es como un gran explanada con bodegas y todo, y ahí se cambian a buses, a vehículos más pequeños. Eso por un lado. Y en cuanto a los buses, debemos movernos en algún momento a tener carriles exclusivos en ciudad y buses que sean articulados, o sea, un bus donde usted puede meter bien a 200 personas. Entonces, eso ayuda mucho a descongestionar la ciudad. Sí, yo no me imagino, de hecho, las veces que he ido no he visto, en DF no hay trailers. No, en las grandes ciudades los trailers entran solo bajo, casi que con permiso de la autoridad de transporte. Y el tema de la demarcación en la red vial nacional, bueno, voy a preguntarle a Cristian nada más, ¿cuántos cortes quedan? Vamos a ir al corte, porque si no, se nos cae la carpeta asfáltica del programa. 3:13, vamos a la pausa y regresamos con el último bloque de Matices. Son las 3:17, gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando de la situación de la red vial nacional. Le pregunta a Julián Arias si existe un plan nacional de mantenimiento preventivo o solo se realiza cuando se tiene que corregir algo. Sí hay un plan de mantenimiento preventivo, pero como decimos, todavía le falta más sustento técnico para que no sea solo reactivo. Eso es una buena pregunta. Como las metas del milenio. Sí, falta que sea. Por ejemplo, a veces uno podría sorprenderse en Estados Unidos o en Europa, de repente un pavimento uno lo ve muy bueno y le tiran una alfombra de 2 centímetros de un material especial que se llama lechada asfáltica, y uno se podría sorprender porque uno dice, eso está en perfecto estado. Bueno, eso es mantenimiento preventivo. Con ponerle esa capita, que es muy barata, usted le aumenta de 3 a 5 años la vida útil a ese pavimento. Nosotros, por supuesto, todavía ninguna de esas tecnologías las tenemos en el país. No, de hecho, hace poco se empezó a usar aquí la pintura... La termoplástica. Termoplástica, que se usaba desde hace años en cualquier parte del mundo excepto aquí. Exacto. Sí, en el tema de pinturas, pues ya se ha estado avanzando, ya hay toda una serie de requisitos de calidad, pero sí, en pinturas ha sido un fallo durante muchos años, porque las pinturas, pues no, para nadie es un secreto que se nos despintaban rapidísimo. La pintaban con pintura de agua. Sí, eran pinturas que muy rápidamente perdían su calidad y no lo dejaban a uno ver qué es lo que uno ocupa, porque particularmente de noche o en condiciones de lluvia la pintura es fundamental en una carretera. Bueno, hablando de la pintura, la señalización vial en la red vial nacional, ¿cómo la ves? No, en general la señalización ha sido deficiente, ¿verdad? Inadecuada, hay muchos rótulos que nada tiene que ver con carreteras porque la señalización lo que busca es instruir al conductor hacia dónde va, qué velocidad tiene que llevar, etcétera, si hay peligros en la vía.
no ha sido la ideal. Muchas veces se tarda demasiado con un proyecto nuevo, sin pintura, ¿verdad? Te pasan meses, semanas y nada pasa. Entonces, eso es un aspecto que hay que corregir. Nosotros hace poco hicimos un estudio donde vimos, se comprobó lo que ya todo el mundo sabe, que la pintura termoplástica dura más, pero el punto, al final de cuentas, ni siquiera es termoplástica o base de acuosa, que es la otra que se utiliza, sino utilizar para cada proyecto lo que corresponde y dure más. Y eso todavía, pues históricamente hemos fallado, porque muchas veces se desdeña pagar por un buen material, se saca, digamos, una especificación que lo que procura es que se utilice un material que no sea tan caro, entonces la pintura dura mucho menos. No sé cómo llamarle a esto, pero digamos, no en la calidad de la señalización, sino lo que dice la señalización. Le contaba a Luis Guillermo fuera de micrófono que un día estos andaba en Guanacaste y me asusté de ver cómo la señalización permite rayar en momentos de curva. Sí, eso es un... ¿Quién hace eso? Sí, eso es... Nosotros lo hemos detectado en algunos casos, eso es un error de diseño grave, que más bien sería bueno que si la gente lo tiene, pues se lo hagan llegar a nosotros nos lo pueden llegar y nosotros lo canalizamos en ingeniería de tránsito. Pero eso ¿cómo funciona? Por ejemplo, está ingeniería de tránsito, ¿verdad? Sí. Que dice, bueno, aquí va una señal de seda, aquí va una señal de alto, aquí van rayitas amarillas del lado izquierdo, bla, bla. ¿Eso se lo dan a quién para que vaya y lo pinte? Porque obviamente ellos no pintan. Se lo dan al CONAVI. Y el CONAVI contrata obreros. Bueno, no, una empresa, y la empresa tiene obreros que lo hacen. Sí. Pero digamos, ahí no está parado el tipo de ingeniería diciendo, no, esto no iba aquí. Porque es muy diferente el diseño a lo que pasa en sí, habitualmente tiene que haber un inspector y ingeniería de tránsito chequea. El problema que tiene ingeniería de tránsito es que ellos son muy poquitos, ¿verdad? Yo creo que ingeniería de tránsito no tiene 10 ingenieros. ¿No? No, y para ver y prácticamente todo el país, porque ellos también en algunos temas cantonales se meten, es muy poca gente. Entonces por ahí eso es miedo. Sí, incluso yo insisto mucho porque hay mucha señal que es ilegal. A nosotros eso siempre nos ha preocupado. Incluso también nosotros hemos tenido enfrentamientos que de repente ponen señales de reducción de velocidad porque hay un manual por ahí de diseño que dice que en toda intersección hay que bajar a 60. Entonces uno le decía, bueno, por ejemplo, en Terramol, en Cartago, no es necesario bajar a 60 kilómetros por hora porque hay todo un espacio grandísimo para pasar. Hay una carretera aparte, secundaria, ¿verdad? Y entonces no es necesario, pero igual usted de repente ve la señal y dice que es 60 kilómetros por hora. Si lo paran, le hacen una multa. Exacto, y yo le digo a la gente, si usted se va y trata de recorrer, digamos, la red vial principal entre Peñas Blancas y Paso Canoas, a las velocidades que dicen las señales, se dura como, no sé, debe ser un montón de horas, porque usted incluso encuentra mucho rótulo de 25 kilómetros por hora, que eso es inaceptable en una carretera nacional estratégica. Claro. Dice Tucán, es normal que la pintura nueva sea resbalosa, es que en moto es un peligro. Puede ser que sí, a veces necesita un tiempito para que se gaste, por decirlo así un poquito. Ahí hay que tener cuidado, y uno entiende el cuidado que por los motociclistas, porque sí puede hacer que se resbalen. Sí. Sácame de una duda, hablando de señalización, uno llega a la Sabana por el Gimnasio Nacional, ¿qué hace? Yo no he entendido qué hace ahí. El otro día le pregunté a Olman Vargas del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, me dijo, yo no sé qué hacer ahí, no sé quién dobla, no sé. Eso es un problema típico. En general, si uno lo pone no estoy hablando en el bosque, en un pueblo, un lugar, digamos, rural, y le dicen, trate de llegar a San José, uno no llega con la señalización que tenemos nosotros, uno no sabe cómo guiarse. Y sí, nosotros tenemos muchísimos problemas para entender hacia dónde tomar, porque no tenemos, incluso le voy a decir algo, que lo veo en Nicaragua y en Panamá. En Nicaragua y Panamá, religiosamente, cada kilómetro tiene un mojón. Usted va en la Interamericana o en cualquier parte y usted sabe en dónde está. En qué kilómetro y en qué ruta. Exacto. Incluso es muy típico que ellos dicen el 7,5, en el 8,9, porque no solo hay por kilómetro, sino incluso está más fraccionado y la gente sabe dónde está. Sí, de hecho, yo creo que en Guatemala las direcciones se dan así. En la carretera a San Pedro de Chelajú, kilómetro 87, y entonces uno para en el mojón. Claro. Nosotros, aquí usted dice en la Florencia del Castillo, el kilómetro 15 y...
Bueno, el primero no tiene 15, pero en el kilómetro 6 y no llega. A mí me pasa mucho que tengo que manejar por asuntos de trabajo largo, ¿verdad? Y usted recorre kilómetros de kilómetros. Si no es que ahora en el teléfono uno se ubica, uno no sabría cuánto le falta para llegar al lugar. Por San Waze. Exacto. Sí. Bueno, eso pasa con San Waze y el nombre de las carreteras. Sí, de acuerdo también. ¿Verdad? Hay una aplicación para los fiebres de saber eso, como yo. Hay una en Waze hay un botón en configuración que usted permite que le digan el nombre de la carretera en la que está. Muy interesante. Y es una sorpresa. Nosotros tenemos una aplicación con los datos de la evaluación de la red vial. ¿Sí? Sí. Se llama Smart Road CR. Ajá. ¿Verdad? ¿Está para iPhone? Está para iPhone. Es más, de momento solo está para iPhone. Bueno, no importa. Smart Road CR, ahí está todos los datos de la evaluación de la red vial anterior. Para la red vial nacional pavimentada. ¿Sí? Entonces ahí los rojos. Saber. Sí, para que la gente sepa. Lo rojo es que está pésimo. Lo amarillo intermedio y lo verde es que está bueno. Bueno, dice Alfredo Solís, decía Napoleón que cuando alguien no quería resolver algo lo pasaba a una comisión. Me pasé 30 segundos, pero le pregunta a Frank, ¿qué opina de las paradas con publicidad ubicadas en el espaldón? Eso internacionalmente tampoco es bien visto, porque es contaminación visual. Aquí hay mucha. Aquí en Costa Rica hay mucha contaminación visual y mucha señal ilegal. Un día de estos había un presón en Ochomogo, ¿verdad? Y había un presón porque había un accidente. Y quedaba un enorme espacio por la cuneta donde pasaban los carros, pero nadie pasaba. Y yo decía, qué raro. Hasta que vi un chofer bravísimo que se bajó y quitó un rótulo enorme que decía mamones chinos injertados. Claro. Porque no se podía pasar por un rótulo ilegal. Claro. Eso es lo que es igual, eso es la operación de las vías, ¿no? La operación de las vías, nosotros todavía estamos en el cuarto mundo en ese tema. Guillermo, muchas gracias. Con todo gusto, un placer estar aquí. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Hoy pueden ver, hoy hay partido. Creo que juega el glorioso Club Sport Cartaginés contra la Liga, que también es glorioso, ahí hay un choque de corazones. A las 8, entonces Matices es a las 10. 10:15, le estoy preguntando al 2 nada más. Vamos a ver, a las 10:30 la repetición de Matices, a las 7 de la noche la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana tendremos un programa de Matices muy interesante, mañana les contamos de qué se trata, pero los invitamos a que nos acompañen. Feliz tarde a todos.